Esta serie de enseñanzas preparándonos para su venida, y hoy vamos a ver el temor de Jehová, el temor de Jehová. Así que vamos a prepararnos y vamos a declarar que hoy es día del temor de Jehová. Este es el tiempo del temor de Dios. Hemos sido llamados a que el temor de Dios sea restaurado en nuestros corazones y en nuestra vida. Hoy en día, yo quiero empezar con esta área. Hoy en día nosotros podemos ver, los que hemos caminado en este círculo del amor, de la presencia de Dios, en los círculos cristianos, en los diferentes grupos, en los diferentes lugares, y hemos visto que siempre hay una demanda del amor de Dios y de la presencia de Dios. Dios está demandando su amor, Dios está demandando su presencia, Dios está demandando su temor, que nosotros le temamos, le amemos y le sirvamos. Entonces nosotros vemos que en los últimos tiempos el temor de Dios se ha perdido. Hemos visto cómo el temor de Dios se ha perdido en medio de los hogares, en medio de las familias. El temor de Dios se ha perdido en medio de los trabajos. La gente piensa que el temor de Dios es cuando van a un lugar donde se tienen que congregar, pero el temor de Dios es algo permanente. Y le voy a estar ministrando una serie de palabras que recibía, que Dios me daba acerca de lo que es el temor de Dios, la importancia y lo poderoso que es el temor de Dios. Así que se ha perdido el temor de Dios en los hogares, se ha perdido el temor de Dios en los trabajos, se ha perdido el temor de Dios en los ministerios. La gente, el pueblo ha perdido el temor de Dios en los ministerios. La gente busca plataforma, la gente solo busca el llegar a un lugar para recibir una plataforma, para ser lanzados, para ser conocidos, y esa no es la razón por la cual nosotros buscamos a Dios. Esa es una manera totalmente incorrecta. Así que nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, y dice la palabra que lo sirvamos con temor y con temblor y con reverencia. Así que en esta palabra, en esta hora, yo quiero decirte, hemos visto cómo el temor de Dios se ha perdido. Personas hablando en nombre de Dios, personas manipulando, controlando a las personas y diciendo que en el nombre de Dios se ha perdido el temor de Dios. Y recuerdo una palabra de Apocalipsis donde Dios llama a una iglesia de Apocalipsis y le dice: tú que toleras a esa mujer que se hace llamar profetiza, y habla de Jezabel, y le dice: y seduce a los siervos a fornicar, a pecar, a cometer lo malo. Entonces hoy en día vemos ese espíritu también de Jezabel, cómo está levantado, cómo está manifestado, y cómo la gente es seducida a hacer lo malo, a pecar. Y uno de los errores que se ha cometido dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, y una de las palabras que yo le diría que está de moda es tolerar. Hoy en día se tolera el pecado, hoy en día se tolera la maldad, hoy en día se tolera todo lo que Dios aborrece, se está tolerando. Y yo le quiero decir algo: cuando nosotros toleramos algo, no lo podemos echar fuera. Lo que uno tolera no lo puede echar fuera, y eso que uno tolera va a tomar el lugar que nosotros le demos. Por eso nosotros no podemos tolerar el pecado. No que estamos juzgando a la gente, pero no toleramos el pecado. Ayudamos a la gente a cambiar, ayudamos a la gente a crecer, a madurar, pero no podemos tolerar el pecado. Así, cuando el temor de Dios se pierde, uno empieza a tolerar la maldad y a tolerar el pecado. Donde el temor de Dios se ha perdido, usted va a ver que la gente empieza a tolerar. Y le quiero decir con esto que la gente tiene hoy en día más miedo de las circunstancias que el temor de Dios. La gente tiene más temor de un jefe que de Dios, tiene más temor de una circunstancia, tiene más temor del diario vivir que el temor que tiene que tener de Dios. Y nuestro temor tiene que ser un temor reverente hacia Dios. La palabra nos enseña que no temamos lo por venir, que no temamos ninguna circunstancia, no temamos ningún problema, que no tengamos temor de lo por venir, sino que por el contrario, nosotros tenemos que estar confiados en Dios, esperando en Dios y recibiendo de parte de Dios. Entonces, quiero decirle esto: mira qué poderoso. Lo que uno teme, eso se convierte en su realidad. Lo que usted teme, eso se convierte en su realidad. Si usted teme a la circunstancia, esa va a ser su realidad. Si usted teme a las tinieblas,
esa va a ser su realidad. Y si usted teme a Dios, Dios va a ser su realidad. Entonces no podemos tener temor de las circunstancias, de lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo. No podemos caminar en ese temor. Tenemos que caminar en el temor de Dios. Así que yo le digo otra vez, lo que uno teme, eso viene a ser la realidad. Lo que uno teme, eso es lo que se viene a manifestar. Y cuando usted teme las circunstancias, eso se manifiesta. Job dijo, lo que temía, eso me sobrevino. Entonces Dios nos está dando una oportunidad para que echemos fuera todo temor que no es de Dios, pero para que recibamos ese temor que es de parte de Dios. Y yo quiero leerle Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y quiero que lo escuchen esta hora. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Dice, el temor de Jehová. Entonces podemos empezar por aquí. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal. La soberbia, dice el Señor, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, el temor de Dios, comencemos por este principio, el temor de Dios no es un miedo a algo, no es un miedo a una circunstancia, es aborrecer lo que Dios aborrece. Pudiéramos ser que es el paso número 1, aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la maldad, Dios aborrece la incredulidad, Dios aborrece. Hay gente hoy en día que dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo con tantas cosas. No es estar en desacuerdo, es aborrecer. El temor de Dios es aborrecer lo malo. Entonces el temor de Dios se lo defino en esto, es el temor a desagradarlo y es tener un temor reverente, santo, por agradarlo. El temor hacia Dios es el temor por desagradarlo. Se lo quiero decir de esta manera, es de una manera interna, como usted dice, yo no quiero desagradarlo. Entonces no es temor por un miedo, porque hay gente que teme por el castigo. El temor a Dios no es un temor por el castigo, es un temor por el amor. Como yo le amo, yo no quiero desagradarle. Como yo amo a Dios, yo no quiero desagradarle. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y yo sé que hay batallas, que hay luchas. Entonces, el primer punto, el temor de Dios es el temor a no desagradarlo a Él, el temor a aborrecerlo el mal, y el temor es para agradarlo a Él. Y Proverbio capítulo 1, versículo 7. Escucha esta poderosa palabra. Proverbio 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, la persona que teme a Dios es una persona inteligente. Y dice aquí, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay una palabra aquí que nos dice que es la palabra principio. Esa palabra principio es en el hebreo la palabra recib, que significa origen, procedencia, manantial y de donde sale todo. Dios es el originador de todas las cosas. Quiere decir que cuando nosotros tememos a Dios, Él es nuestro origen. De ahí va a venir la procedencia de nuestras bendiciones. De ahí va a venir nuestro sustento. De ahí va a venir nuestra liberación. Cuando nosotros tememos, dice, este es el principio, este es el comienzo, este es el principio. Y es ese temor a Dios. Cuando tememos a Dios, tenemos que estar listos porque Dios es nuestra fuente. El temor a Dios va a producir que Él sea nuestra fuente. Entonces, le refino aquí, el temor es un fuerte deseo interno de hacer cualquier cosa por agradarlo a Él. Cuando hay temor en nuestro corazón y en nuestra vida, usted dice, yo quiero hacer cualquier cosa por agradar a Dios. Yo quiero hacer, Señor, es como que si usted dijera, pídeme, Señor, que yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero caminar en tu voluntad. ¿De dónde va a venir toda esa procedencia de hacer la voluntad? Del temor de Dios. El temor de Dios es ese fuerte deseo interno, es esa pasión interna, el deseo en nosotros que arde por hacer feliz a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, usted va a tener un fuerte deseo por agradarlo, por servirlo, por hacer su voluntad. Entonces el temor no está basado en la muerte, sino que ese temor está basado en el deseo de servir a Dios y de hacerlo feliz. El que teme a Dios hace todo lo imposible por agradarlo, y el que teme a Dios tiene un fuerte deseo por agradarlo.
Cuando usted teme a Dios, usted no quiere desagradarlo. Y cuando usted teme a Dios, usted tiene un fuerte deseo por agradarlo. Por eso necesitamos este mensaje y por eso necesitamos esta palabra. Necesitamos estos mensajes que nos lleven a nosotros al temor de Dios y que nos volvamos al temor de Dios. Por eso, para nosotros prepararnos para la venida del Señor, tenemos que temerlo. El Señor viene por una iglesia que teme su nombre, que guarda su nombre, que busca su rostro y que busca su presencia. Y quiero leerle esto tan poderoso, tan impactante. ¿Qué produce el temor para nosotros, para nuestra vida? Mire lo que produce en el corazón de Dios, mire lo que causa hacia nuestra vida. En el Salmo 147, versículo 11, dice la palabra de Dios, Salmo 147, 11, léalo. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Wow, escuche. Dios se complace en los que le temen. En otras palabras, Dios está alegre, Dios está feliz. Dios dice, wow, yo me complazco en aquellos que me temen, aquellos que temen mi nombre, yo me complazco. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, producimos complacencia en el corazón de Dios. Pudiéramos definirlo de una manera humana, producimos felicidad en el corazón de Dios cuando nosotros lo tememos y cuando lo obedecemos, cuando nosotros lo buscamos, lo servimos. Dios dice, me siento agradado, me siento feliz. Entonces tenemos que temer a Dios. ¿Para qué? Para que ese amor de Dios sea manifiesto en nuestros corazones y nuestra vida. Y mire lo que hizo Jesús dándonos testimonio de esta palabra en Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Mire, dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como Jesús caminaba en el temor de hacer la voluntad, de obedecer al Padre. Imagínense que el acto que Jesús estaba viviendo en ese momento era el Creador sujetándose bajo la creación para ser bautizado. Ese era un acto grande de obediencia en la vida de Jesús, en un acto de el temor manifestado. Y dice, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió y el Padre declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, el temor de Dios va a producir en nosotros que el corazón de Dios sea agradado. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender esto tan poderoso. Mire, el temor de Dios va a producir que nosotros le busquemos, que nosotros le amemos. Dios nos va a fortalecer, nos va a bendecir. Dios nos va a llenar ahí de su presencia y nos va a llenar de su gloria. Nos va a producir en nosotros el temor de buscarlo. Así que quiero que leamos esto. Cómo nosotros caminamos en ese temor de Dios. Cómo nosotros caminamos. Como cualidades que nos enseñan o que aprendemos para caminar en ese temor de Dios. Es Salmo 97, versículo 10. Y quiero hablarle aquí de dos puntos muy importantes. Por amor y por conocimiento. ¿Cómo vamos a caminar en temor de Dios? Por amor y por conocimiento. Salmo 97, 10. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yes. Entonces dice, entonces entenderás el temor, entenderás. Esa palabra entenderás significa conocimiento revelado. ¿Ha notado usted cuando uno le explica algo a alguien y de pronto no entiende? Pero llega un momento como que la persona dice, wow, lo entiendo. Como que se abrió su mente, se abrió sus sentidos, ahora pudo comprender. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado haciendo cosas y nos explican y a lo mejor no entendemos y nos dicen y no entendemos? Pero llega un momento como que algo pasa así, ¡pa!
y se abre el conocimiento. Entonces ahí nos está diciendo, dice, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, y de su boca, dice, porque de la boca la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces el conocimiento nos va a llevar a entender el temor de Dios. En otras palabras, donde hay revelación, donde hay conocimiento revelado de Dios, ahí nosotros vamos a poder caminar en el temor de Dios. Entonces, número uno, muy importante, el temor de Dios es revelado a nuestra vida o viene por causa del conocimiento revelado. Y número dos, Proverbios capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Aquí vamos a hablar de ese conocimiento, de ese amor. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Estoy repitiendo el mismo versículo, lo copié mal. Pero aquí nos habla el Salmo 97:10, el Salmo 97:10, y nos habla, apunte esas dos citas, Salmo 97:10 y Proverbios 2, 5 y 6. Pero uno nos habla del amor y el otro nos habla del conocimiento. Entonces yo quiero que usted entienda en esta tarde, el temor de Dios es revelado por el amor y el temor de Dios es revelado por el conocimiento. Donde hay revelación de Dios, hay temor de Dios. Donde hay revelación de Dios, hay conocimiento de Dios. Y ahí el perfecto amor de Dios se va a poder manifestar sobrenaturalmente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que orar. Y yo quiero decirle esto. Léalo el Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Mire, el que ama a Jehová, aborrezca el mal. Ahí nos enseña la palabra, recuerde, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y él dice, el que ama a Jehová aborrece el mal. Entonces, en el amor de Dios está la revelación de ese aborrecer el mal. Entonces, dos cosas las cuales nos traen a la conexión del temor de Dios es el conocimiento y el amor de Dios. Entonces, ¿qué produce el temor de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas? El temor de Dios despierta en nosotros un fuerte deseo por buscar a Dios cara a cara. Le voy a decir estas cosas que son tremendas. El temor de Dios produce en nosotros un fuerte deseo de buscar a Dios cara a cara. Cuando una persona no quiere buscar a Dios, si usted me dice, pastor, yo soy cristiano, pero yo no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de ayunar, yo no tengo ganas de todo esto. Yo cuando estaba en la iglesia oraba, cuando estaba en el grupo de intercesión oraba, pero ahora no tengo deseo de orar, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Le digo, la falta está en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor te va a llevar a buscarlo a él cara a cara. El temor de Jehová va a producir en nosotros un fuerte deseo por agradarlo. El temor de Jehová, escuche esto, el temor de Jehová nos restringe del mal. El que no teme a Dios no está condicionado para pecar. En otras palabras, cuando no hay temor de Dios, esa persona está condicionada que en el día de mañana está lista para pecar. La ausencia del temor de Dios es la presencia de pecado. Donde no hay temor de Dios, allí hay pecado, hay toda clase de obra perversa, toda clase de mal. Entonces, cuando una persona no teme a Dios, está condicionada para pecar. Cuando el temor de Dios es mayor en nosotros que el deseo de pecar, ahí donde nosotros somos librados del mal. Mire qué poderoso. Cuánta gente dice, yo soy atraído, yo soy seducido, yo soy débil. La palabra de Dios dice que todos tenemos luchas, batallas, que somos atraídos, que está la concupiscencia, que están todas esas cosas. Pero el problema no batalle en eso. Busque la presencia de Dios, busque el temor de Dios, porque cuando el temor de Dios está en su corazón y en su vida, el temor de Dios va a ser esto, mire, va a ser mayor el temor de Dios. Entonces, aunque venga la prueba, aunque venga la tentación, aunque venga la circunstancia, el temor de Dios te va a guardar de no comprometer principios. El temor de Dios te va a guardar de no pecar. El temor de Dios te va a guardar de no entrar en esa condición de maldad y de pecado, porque usted dice, yo no quiero desagradar a mi Señor. A lo mejor esto me gusta, esto me atrae, pero tengo temor reverente de su presencia. A Él lo amo y a Él lo sirvo. Entonces,
Entonces, cuanto mayor es el temor de Dios en nuestra vida, porque no tengo tiempo para enseñarle, pero el temor de Dios se desarrolla en áreas en nuestra vida, y el temor de Dios, como la mayoría de las cosas de Dios, van en incremento y van en aumento. Entonces, usted ve que hay personas que temen a Dios en un área y en otras áreas no lo temen, y otros temen en unas áreas, en otras áreas no lo temen. Y en el área que la persona teme, en esa área la persona es fuerte, pero en el área que la persona no teme, esa área es débil. Entonces tenemos que sostener nuestra fortaleza y fortalecer nuestras debilidades. Entonces el temor de Dios nos lleva, tenemos que hacer que ese temor de Dios, volvámonos al temor de Dios, volvámonos a la búsqueda de Dios, volvámonos a la presencia de Dios, porque ahí donde nosotros vamos a vencer toda prueba, toda tentación, donde usted dice, yo no estoy dispuesto a desagradarlo a Él, yo no estoy dispuesto a desobedecerlo. Ahí donde usted va a empezar a aborrecer lo malo, donde usted le va a decir a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, de acuerdo a los ojos y a la palabra y a la presencia de Dios. Qué poderoso esto. Cuando el temor de Dios es incrementado, vamos a ser librados de todo mal. El temor de Jehová nos lleva a encontrarnos con Dios en dimensiones profundas. El temor de Dios nos lleva a buscarlo. Mire, cuando hay un temor reverente de parte de Dios, y cuando usted está en la atmósfera y usted siente la presencia, usted siente, y algo dentro de usted se conmueve, algo dentro de usted se quebranta, porque el temor de Dios nos lleva a dimensiones profundas, a profundidades espirituales, a buscar la presencia de Dios, a buscar el rostro, a buscar a Dios, a tener encuentros con Dios en lugares secretos, en lugares profundos. El que teme a Dios, dice la palabra, es sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el que teme a Dios es sabio y es inteligente. Otro punto, el que teme a Dios, el temor de Dios va a producir que nuestro servicio para Dios sea con integridad y con fidelidad. Yo quiero que busque ahí Josué 24:14. El servicio a Dios, cuando nosotros tememos, escuche, hay mucha gente que sirve a Dios, pero que no tiene temor de Dios. Entonces, cuando la persona sirve a Dios, pero no tiene temor de Dios, esa persona es una persona que está en un lugar de autoridad, pero ese lugar de autoridad lo ejerce sin el amor, sin la pasión, sin lo que Dios está diciendo. Pero cuando usted está en un lugar de servicio a Dios y el temor de Dios está en su vida, usted va a marcar la diferencia. Por eso todos nosotros los que servimos a Dios en diferentes áreas del ministerio y de la vida, tenemos que caminar en temor de Dios para no comprometer principio. Mire lo que dijo Josué en el capítulo 24, versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Ahí vemos, dice, el temor de Dios nos va a llevar a servir a Dios con integridad, con verdad, con fidelidad. En una traducción dice con fidelidad. En otras palabras, nuestro servicio para Dios va a ser íntegro. Nuestro servicio para Dios va a ser fiel. Qué lindo que nosotros podamos levantarnos ahora, salir de este tiempo que estamos viviendo y levantar un servicio para Dios íntegro y fiel. ¿Y de dónde va a salir esa integridad? ¿De dónde va a salir esa fidelidad? Del temor de Dios. Por eso, preparándonos para la venida del Señor, tenemos que levantar el temor de Dios como estándar en nuestros corazones y en nuestra vida. Tenemos que buscar ese temor de Dios y tenemos que pedir la revelación de ese temor de Dios. El temor de Dios produce un movimiento de ángeles alrededor de nuestras vidas. Mire qué poderoso esto. El temor de Dios es la señal de que nada te va a faltar. Si estás viviendo en este tiempo, no es lo que está allá afuera, no es el afán, no es la preocupación. ¿Cuál es la señal de que nada te va a faltar? El temor de Dios. ¿Qué va a hacer que haya un movimiento de ángeles? Que ángeles vengan, que ángeles traigan provisión. Recuerde, los ángeles siempre venían con dos cosas en sus vidas. Número uno, venían con mensajes. Y número dos, venían con provisiones. Entonces, donde hay un mover de ángeles, hay un movimiento de provisión y hay un movimiento de palabras, de mensajes directos del cielo para tu corazón y su vida. ¿Y de dónde va a producir ese movimiento de ángeles? Del temor de Dios. ¿Y cuál es la señal de que nada nos va a faltar? El temor de Dios. Anote esto y léalo. Salmo 34, versículo 7 al versículo 9.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra, iglesia! ¿Cómo no vamos a clamar por el temor de Dios? Amigo, amiga, usted que me está escuchando en esta hora, tenemos que buscar el temor de Dios. Tenemos en estos tiempos, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Al lado de su casa, dentro de su casa, alrededor de su casa, hay un movimiento angelical. Yes. Hay un campamento de ángeles, hay un campamento. La palabra de Dios lo dice, porque los que tememos a Jehová, a nuestro alrededor hay un campamento de ángeles. Así que hay una protección espiritual. Por eso cuando Eliseo oró por el siervo y le dijo, Señor, abre los ojos al siervo, porque el ejército enemigo estaba afuera y el siervo estaba preocupado. Pero él dijo, abre sus ojos para que vea. Y dice que él vio el ejército de ángeles que había alrededor de ellos. Y cuando vio ese ejército, dijo, ya estoy tranquilo, ya estoy descansado. Donde antes había destrucción y muerte, aquí estoy protegido. ¿De dónde viene ese movimiento angelical? Del temor de Jehová. Y me parece tan poderoso como termina diciendo, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mucha gente dice, bueno, y si yo he creído en Dios y yo he buscado a Dios, ¿por qué a mí si me hacen falta cosas? ¿Será que tú no lo has temido? No has caminado en el temor reverente de Dios, y por eso tenemos que volvernos al temor. Tenemos que buscar como la iglesia primitiva, la iglesia antigua, la iglesia de Hechos. Ellos tenían temor de desagradar a Dios. Ellos tenían una pasión, un fuerte deseo por honrar y glorificar el nombre de Dios. Dice que cuando ellos eran azotados, ellos no se quejaban, ellos no murmuraban, ellos decían, Señor, danos más audacia, danos más atrevimiento, danos más denuedo para que prediquemos tu palabra y tu evangelio con poder. En otras palabras, donde hay temor de Dios, no hay temor de la circunstancia. Donde hay temor de Dios, no hay temor de lo porvenir. Donde hay temor de Dios, no hay temor del enemigo. ¿Por qué? Porque usted está cercado, guardado y protegido por ángeles del cielo, y nada te va a faltar. Mire qué movimiento tan poderoso de ángeles que Dios está produciendo a nuestro alrededor y a nuestra vida. Así que quiero terminar con esto. No me apunté la cita aquí, no sé dónde la puse, se me borró. Pero la palabra de Dios, quiero que me ponga ahí temor de Dios y tesoro. Temor de Dios y tesoro. Quiero que busque allá en su Biblia, busque temor de Dios y tesoro. Dice la palabra que el temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios es un tesoro. Puse todo, se me olvidó copiar la cita, perdonen, pero después se la doy. El temor de Dios es un tesoro. ¿Qué hay en ese temor de Dios? En ese temor de Dios dice que hay seguridad en tiempo de crisis. Dice, escuche esto, aleluya. El temor de Dios es un tesoro. Y quiero que vaya conmigo, Isaías, hay otra también. Quiero decirle, dice, y reinará en tiempos de la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y temor de Jehová será su tesoro. Escuche, el temor de Dios es un tesoro. ¿Qué tal si usted lo dice ahí desde su casa? El temor de Dios es un tesoro. ¿Cómo no buscamos, cómo no tenemos que buscar este tesoro? Y dice, reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, la abundancia de salvación, porque el temor de Jehová será su tesoro. En otras palabras, ese pasaje de Isaías capítulo, ¿qué, perdón? 33:6. Isaías 33:6 dice que el temor de Jehová es un tesoro que produce seguridad en tiempo de crisis, produce salvación en medio de toda circunstancia perversa. El temor de Jehová produce sabiduría y el temor de Jehová produce conocimiento. ¿De dónde van a salir las ideas creativas en este tiempo y en esta temporada? Del temor de Jehová, porque los que temen a Dios, ellos van a ser llenos de sabiduría, de conocimiento, de ciencia y de
de revelación. Tenemos que volvernos, iglesia, al temor de Dios. Tenemos que buscar a Dios con temor y temblor en este tiempo. Por esto está este mensaje tan poderoso, preparándonos para la venida del Señor. ¿Y qué tenemos que restaurar? Restauremos el temor de Dios. Tenemos que volvernos a ese mensaje que conmueve, que quebranta nuestro corazón y nuestra vida. Cuando los apóstoles predicaban y decía, vosotros que crucificaste a Jesucristo, vosotros, y dice que ellos se compungieron en su corazón, dice en el libro de Hechos capítulo 2, y dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice que sus corazones se llenaron de arrepentimiento, de temor. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos en el temor de Dios, la saeta de Dios va a traspasar el corazón del pecador. La saeta de Dios va a traspasar ese corazón duro, va a ser quebrantado y va a ser roto. Así que, iglesia, amigo, amiga que me ves, me escuchas en esta hora, quiero decirte, este es el tiempo de restaurar el temor de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y yo declaro, Señor, en esta hora, que ahí donde está tu temor, hay un movimiento angelical. Declaro ángeles que vienen con buenas noticias, con mensajes de vida y de salvación para tu casa y para los tuyos. Y ángeles que vienen con bendiciones. Así que este es el mensaje de este día. Recuerde que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Así